Masacre de la escuela Columbine. La masacre de la escuela secundaria Columbine tuvo lugar el 20 de abril de 1999 en las instalaciones de la escuela Columbine High School en Columbine, Colorado. Murieron 15 personas, entre ellas 11 estudiantes, un profesor y los 2 adolescentes que perpetraron la matanza. Los autores de la masacre fueron Eric Harris y Dylan Klebold, de 17 años de edad. Planearon el acto que, según ellos, les aseguraría un lugar en la historia. Durante un año empezaron a planear cómo iban a destruir la escuela que tanto odiaban. Empezaron consiguiendo armas y balas y Eric empezó a fabricar bombas de propano. Eric, joven de 17 años de edad, sufrió violencia escolar y exclusión por parte de sus compañeros del colegio. Se pensaba que tenía una mente perturbada. De Dylan poco se sabe, solo que era un chico amable, pero que se dejaba llevar mucho por su amigo Eric y lo defendía de quien fuera. Los dos fueron a la cárcel un año antes, acusados de robar equipo de sonido de una camioneta sin que esto trascendiera. Si en ese momento la policía hubiera cateado la casa de Eric, se hubieran encontrado con todas las armas y bombas que tenía escondidas en su habitación. Para el gobierno de los Estados Unidos no fue nada fácil asimilar esta situación, y tras esta gran masacre se tomaron las siguientes medidas. Tolerancia cero en armas y violencia escolar. Se destinaron $3,000 millones para mejorar la seguridad de las escuelas y mejoraron las tácticas de respuesta ante crisis. Sin embargo, la violencia en las escuelas sigue siendo un problema. De 1999 a 2006 han muerto alrededor de 100 estudiantes. Solo en el 2006 hubo 7 tiroteos, dando como resultado 10 estudiantes muertos. Si bien la violencia no ha cesado, es porque probablemente la capacidad de asombro ya no es la misma, y por ende la gente ya no se siente inmutado por este tipo de situaciones. Como seres humanos debemos de velar por nuestra integridad, pero sin dejar a un lado la humanidad. Esto cambiaría mucho la perspectiva que tenemos del que está al lado nuestro. Lo único que necesitamos para convertirnos en buenos filósofos es la capacidad de asombro. La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el derecho a poseer armas. En 1971, el gobierno de los Estados Unidos aprobó la segunda enmienda, que incluía un texto legal a la fecha que dice: siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Esta ley es muy difícil de entender, puesto que todos en ese país tienen el derecho a portar arma y a usarla en el momento y lugar que ellos quieran. Esta se debería de modificar para que sea de uso exclusivo de personas que efectivamente las utilicen en un momento de riesgo inminente. Para muchos el tener un arma es indispensable, pero no se ponen a pensar en los riesgos que esto implica, solo en sus propios beneficios. Crueldad. Qué palabra tan difícil de pronunciar y difícil de erradicar en esta época en donde el ser humano está tan lejos de lograr ser sensible ante el dolor de los demás. Poniendo todo lo anterior en el caso Columbine, definitivamente considero que las familias en las que estos chicos vivían eran hasta cierto punto disfuncionales. 2 chicos con historias diferentes, pero con un propósito afín. Creo que como padres de familia debemos de tomar en cuenta hasta la mínima situación que nos alerte acerca de lo que están viviendo nuestros hijos y de la manera en que se sienten. Es muy importante involucrarse en la educación de nuestros hijos, estar en constante comunicación con ellos, con la escuela, para que así se logre captar si en algún momento nuestros hijos están en peligro o sufren acoso escolar, o si ellos son los que realizan este tipo de maltrato. Al actuar de una manera tan violenta y arbitraria, solo deja ver que nunca pensaron en el sentimiento de los demás y que desafortunadamente violentaron su vida. Es terrible ver cómo se destruye una sociedad por actos como los que perpetraron Eric y Dylan. Violaron leyes que definitivamente eran muy importantes. Creo que por eso dentro de sus planes estaba suicidarse. Sabían que si vivían iban a ser juzgados y podían alcanzar la pena de muerte. La única ley que no violaron fue la del uso de armas de fuego, puesto que la segunda enmienda avala el uso de estas y la aportación es legal. Qué pena que en esa masacre 13 personas inocentes hayan muerto y los 2 que la perpetraron decidieron acabar con su vida.